De las magnitudes con las que vamos a trabajar, hay algunas que van a ser invariantes, es decir, que no van a cambiar según lo observe o lo observe O', y hay otras que sí que van a variar, ¿vale? Las voy a llamar variantes, ¿vale? O que sí que varían. Lo que, por ejemplo, vamos a observar en primer lugar es la distancia. Bien, la distancia no va a cambiar lo observe uno o lo observe otro. Es decir, si un objeto se mueve en una determinada dirección y recorre 10 metros, va a recorrer los mismos 10 metros entre dos puntos para el observador O y para el observador O'. Ya digo que la distancia no va a cambiar. Este coche empieza ahí y acaba ahí. ¿Qué distancia observa este observador O? Pues mide y dice, empezó en el punto inicial, acabó en el punto final, resta y ya está. Le salen los metros que sea. Para el observador O', se mueva o no se mueva, lo que va a observar es lo mismo. Es decir, empieza en un sitio, acaba en otro, hace la diferencia entre el punto inicial y el punto final y ahí tiene la distancia que ha recorrido. Bueno, pues resulta que la distancia, la observe uno o la observe otro, no va a cambiar. ¿Vale? Bien, numéricamente, la distancia que observa el O sería punto final x2 menos punto inicial x1 y para el observador O' sería lo mismo pero con comitas. Punto final menos punto inicial. ¿Vale? Y esto es lo que llamamos D. Y ya digo que esto no va a cambiar. Esto va a ser lo mismo para los dos. ¿Vale? La velocidad, sin embargo, es una cosa que sí que va a variar. ¿Vale? Esto es algo que incluso lógicamente no lo podemos explicar muy bien. ¿Vale? No es lo mismo la velocidad que va a observar el observador O, que es la que nosotros vamos a llamar U. Acordaos que hace un rato os dije que le íbamos a cambiar la letra. ¿Vale? Entonces, el observador O' lo que está viendo es que el objeto se está moviendo a una velocidad, U', ¿vale? Pero él, el observador O' ya se está moviendo a una velocidad que es constante. Por eso, ya digo que le he cambiado las letras para no liarnos. ¿Vale? Entonces, la velocidad a la que el observador O ve un objeto que se está moviendo es U. Y la velocidad a la que el observador O' ve ese mismo objeto moviéndose la vamos a llamar U'. ¿Vale? Bueno, velocidad siempre es espacio partido de tiempo. Es decir, para el observador O va a calcular su velocidad como distancia recorrida entre el tiempo, lo que él observa. Y para el observador O' hacemos lo mismo, pero con comitas. Es decir, la velocidad que él observa va a ser distancia que él observa entre el punto inicial y el punto final partido del tiempo que él mide entre un punto y el otro. Dentro de un rato ya veremos cómo estas T's son iguales. ¿Vale? Hace un rato que dijimos que las distancias eran las mismas, pero no podemos confundirnos, porque resulta que la velocidad no va a ser la misma. Aquí habría que meter la ecuación de transformación de Galileo. Es decir, x' es x menos vt. ¿Vale? Entonces, si yo, por ejemplo, en la segunda velocidad, en la velocidad u', sustituyo x' por esto que acabamos de escribir, x2' sería x2 menos v por t2, y x1' sería x1 menos vt1, ¿vale? Todo evidentemente dividido entre t'2 menos t'1, que como eso no va a cambiar, podríamos poner tranquilamente ya t2 menos t1, porque el tiempo no va a cambiar, lo mida uno o lo mida otro. ¿Vale? Bueno, aquí ahora lo único que voy a hacer es reordenar un poquito, ¿vale? Escribirlo de otra manera, x2 menos x1 por una parte, y luego v, que es factor común, lo voy a poner como factor común de t2 menos t1. ¿Vale? Y luego, evidentemente, sigue dividido entre t2 menos t1. Vale, pues ahora, si esta fracción la separamos en dos, ¿qué tenemos? Por un lado, x2 menos x1 partido de t2 menos t1. Acordaos que eso de aquí es lo que hace un rato llamamos u, velocidad que observa el observador O. Y luego tenemos v por t2 menos t1 entre t2 menos t1, las t2 menos t1 se van, y que te queda v a secas. Es decir, que la velocidad que observa el observador O' es la velocidad que observa el observador O menos la velocidad de uno con respecto del otro.
Otra magnitud que no va a variar, lo observe uno o lo observe otro, es la aceleración. ¿Vale? La aceleración va a ser la variación de la velocidad con respecto del tiempo. ¿Vale? Bueno, si yo aquí escribo las ecuaciones que me definen la aceleración, voy a tener que la aceleración para O es la velocidad final menos la velocidad inicial partido del tiempo que haya pasado. Eso para el observador O. Y para el observador O' es lo mismo. Velocidad final menos velocidad inicial que él observa partido de diferencia de tiempos. Y aquí ya no pongo la T' porque acordaos que es lo mismo. Bueno, si yo metiera esto ahí, resulta que estas dos aceleraciones son las mismas. Es decir, que la aceleración no va a cambiar para uno o para otro. Es un invariante. ¿Vale? Bueno, y voy a añadir otra cosa que es lógica, pero bueno, para que quede constancia. El tiempo es otra cosa que no va a variar. El tiempo medido para O y para O' son exactamente el mismo. Voy a poner un ejemplo para aclarar un poco estos conceptos. Vamos a suponer, por ejemplo, pues un tren que se mueve sobre una vía horizontal, sobre el eje de la X. Este tren se va a mover a una determinada velocidad, ¿vale? Por ejemplo, pues en este ejemplo, la velocidad a la que se mueve este tren es de 54 km por hora. Dentro de un rato lo pasaremos a metros por segundo, que es la unidad que vamos a utilizar, ¿vale? Bueno, ya digo que este tren se mueve a una velocidad horizontal, una velocidad constante sobre el eje de la X, ¿vale? Sobre este tren hay un observador. Este observador, como se mueve con el tren, es O'. Imaginemos que además este observador O' está moviéndose encima del tren, ¿vale? Y se mueve, por ejemplo, a una velocidad de 0,4 metros por segundo. Y está avanzando en la misma dirección. Bien, ya digo, como dije antes, que esta velocidad de 54 km por hora son 15 metros por segundo. Bien. Además tenemos otro observador que está parado en el andén. ¿Vale? Este es el observador O que está quieto en el andén. Con lo cual, este observador O está viendo al observador O' moviéndose y al mismo tiempo está viendo al tren que se mueve. Lo que va a ver es que Con lo que, si escribiéramos las ecuaciones de transformación de Galileo, resultará que la velocidad que está observando el observador O' va a ser U menos V, es decir, lo de que observa O menos la velocidad del tren. Por tanto, el que está en el andén va a observar la velocidad a la que se mueve el observador O' además de la velocidad del tren. Es decir, hay que sumar las dos, ¿vale? Para el observador que está en el andén, este observador O' no se mueve a 15 ni a 0,4, sino que se mueve a 15,4, siempre y cuando se mueva en la misma dirección y sentido que el tren. Si resultara que este observador O' se moviera en sentido contrario a la velocidad del tren, pues lo que habría que hacer es restarlo. Es decir, que para el observador O, este objeto, este O', no se movería a 15,4, sino, por ejemplo, pues a 14,6.